Disculpen, por favor, la demora, el pequeño impasse. Tuvimos una audiencia y justamente se prolongó más de lo esperado. ¿Cómo están? Bien, para ya no, ahí están presentes. Gracias, chicos, por esperar. Juan Carlos, Sheila, Paula. Bien, justamente tenía que ver con un tema de obras, ¿no? Y a ver, más o menos les comento, ¿no? Ya que estamos hablando del tema de obras, ¿no? La clase pasada, ustedes recuerdan que estuvimos viendo cuáles son los requisitos para suscripción del contrato de la ejecución de obra, ¿no es cierto? Vimos que entonces, además de los requisitos que establecía la norma para el contrato de bienes y servicios, también se debían presentar ciertos documentos que estaban solamente dirigidos o cuestionados al tema de la ejecución de obras. Estoy refiriendo a los famosos calendarios, ¿no? Al calendario, a lo que se conoce como el famoso PCM, al calendario de avances y al calendario de entrega de materiales si se correspondiera, ¿no? Esos son los documentos que se presentan adicionalmente en el contrato de ejecución de obra. Bien, y les comento justamente el presente caso, ¿no? Resulta que un contratista presenta, o un postor ganador de la buena pro, presenta estos documentos para la suscripción del contrato y la entidad decide no suscribir el contrato, ¿ya? Aduciendo que los documentos presentados, es decir, el CPM, que es el programa de ejecución de obra, el calendario de adquisición de materiales y el calendario de la utilización de los equipos, contienen errores, es lo que le dice la entidad, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Es correcto lo que en este caso está haciendo la entidad? ¿O en este caso debe proceder de una forma distinta? Porque no significa que no los haya presentado, ¿eh? Sí los ha presentado, pero al parecer de la entidad, o sea, los documentos no cumplen con lo que se le había pedido, porque ese calendario tiene aparentemente errores, no coinciden las fechas, etc., ¿no? Me gustaría, por favor, en ese sentido, saber su opinión al respecto. Bueno, a ver, Sheila. Ya, Sheila dice, se observa y se le da el plazo para la subsanación máximo los 4 días. Ya, vamos a imaginar entonces, Sheila, que en este caso que les estoy comentando, le observan y el contratista vuelve a presentar los documentos. Ya. Calendario, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, igual no cumple porque hay errores en la fecha, etc. ¿No? Miren, para el caso específico de la ejecución de obras, el mismo artículo 175, en su numeral 175.2, expresamente señala que los documentos relacionados al calendario de adquisición de materiales, al programa de ejecución de obra conocido como CPM y al calendario de utilización de equipos, esos documentos van a ser, dice la norma, revisados en el 175.3, revisados y aprobados de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 176. ¿Y qué es lo que me establece el artículo 176? Que dentro de los 8 días, perdón, a los 7 días siguientes de suscrito el contrato, el inspector o el supervisor el inspector o el supervisor de la obra puede observar, en este caso, los documentos indicados. Bien, me siguen la línea, ¿verdad? Me siguen la idea, ¿verdad? Sheila, Paula, por favor, que están por ahí, correcto, ya. Sí. Bien, porque no estoy mostrándoles desde diapositiva todavía, porque ese es un caso que tiene que ver con lo que hemos tratado en la clase anterior, cuando hemos hablado de los documentos para la suscripción del contrato, ¿no? Aquí, hoy día nos toca hablar ya de ejecución contractual, porque ya estamos ya suscribimos el contrato. Entonces les estoy comentando de una casuística para enriquecernos también con esta casuística, ¿no? Entonces les mencionaba que el artículo 176 señala
que es el inspector o el supervisor de la obra quien debe evaluar y aprobar esos documentos, ¿ya? Así como lo establece el artículo 175, que son revisados y aprobados por ese inspector, y que de encontrar errores, correcto, en este documento, de encontrar errores, lo que debe proceder es a notificarle al contratista para que proceda a subsanarlo en un plazo máximo de los 8 días siguientes, ¿ya? Se supone que tiene que subsanarlo. Y si no lo pudiera subsanar, en todo caso se tienen aprobados con las observaciones que ha hecho el supervisor o el inspector de la obra. Estos 7 días que la entidad tiene para subsanar, para observar estos calendarios, y los 8 días que tiene el contratista para subsanarlos, coinciden con el plazo de 15 días para que se dé inicio a la ejecución de la obra. Entonces la pregunta sería, ¿la entidad podría, a través de un simple análisis de la presentación de estos documentos, determinar que no cumple con la presentación de esto o que sus calendarios se encuentren mal elaborados? En mi opinión particular, y justamente es la posición que defendemos, creo que la entidad no podría hacer este análisis porque la misma norma está señalando que esos documentos tienen que ser revisados, ¿verdad? Y aprobados por el inspector y el supervisor. Entonces yo considero que la entidad mal haría en hacer una usurpación de funciones, por último, porque no es ni inspector ni supervisor el que está realizando esa observación, ¿no? Justamente en eso consistía el debate que teníamos hace un momento, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los contratos de ejecución de obra, porque a diferencia de los contratos de bienes y servicios, la norma no me establece, por ejemplo, procedimientos especiales como este, ¿no? En el contrato de ejecución de obra, recordemos que se suscribe el contrato y luego de ello hay 15 días para que en este caso se proceda a la evaluación, a la aprobación de estos calendarios, y además para que la entidad pueda entregarme el terreno, entregarme los calendarios que correspondan, decirme quién es el inspector, quién es el supervisor, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debería proceder. Bien, ahora ya vayamos ya conversando respecto de los temas que nos toca tratar el día de hoy. Y el día de hoy ya estamos tratando la sesión número 3. La clase pasada también conversamos, recuerden ustedes, en un contrato de ejecución de obras, siempre tiene que existir un cuaderno de obra. Ese cuaderno de obra es la vida, es la fotografía de todo lo que ha sucedido a lo largo de la ejecución contractual. En este cuaderno de obra deben anotarse todas las ocurrencias, los hechos relevantes que puedan ocurrir durante toda la ejecución contractual. Y deben además ser firmados en cada hoja, ¿no? Ese tema de que son firmados ahora ya se ha suplido, porque les comenté también la clase pasada, que ya a partir de este año, más o menos en los meses de julio, agosto, se aprobó la directiva que señala que ahora se utiliza el cuaderno de obra digital. O sea, ya no es necesario tener en este caso un cuaderno de obra físico, sino que bastará con que se cuente con un cuaderno de obra digital. Este cuaderno de obra digital se maneja también en la plataforma del SEACE. Para los que manejan la plataforma del SEACE, en esta plataforma cada uno, el inspector, el supervisor, el titular, van a tener usuarios y contraseñas para poder ingresar a esta plataforma, a este cuaderno y poder hacer registros, ¿no? Por ejemplo, ingresarán y registrarán el día de hoy, no hubo frente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, estarían anotando allí una posible circunstancia de una ampliación de plazo, ¿no? Recordemos que la directiva que regula el uso del cuaderno de obra digital es la directiva número 09 del año 2020, ¿ya? O sea, emitida este año. Entonces, actualmente se entiende que ya no vamos a tener obras con cuadernos físicos, sino pues con cuadernos digitales. No sé si ustedes habrán tenido la mala experiencia de que de pronto, una vez concluida la obra, ese famoso cuaderno desaparece, ¿no? Se pierde, etc. Yo creo que con estos temas de que se utilice un cuaderno de obra digital, ya no vamos a tener problemas de ese tipo. ¿Ya? La directiva entonces es la número 09 del año 2020. Bien, entonces ya una vez que se realicen estas ocurrencias o que se anoten esas ocurrencias,
nos van a servir evidentemente esos documentos para poder acreditar o alegar hechos en el caso, pues también exista algún problema de controversia, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar de un tema importante en la ejecución de obra. En la ejecución de obra hablamos de las famosas valorizaciones. ¿Y qué son las valorizaciones? Las valorizaciones, de acuerdo a lo que establece la norma, tienen carácter de pagos a cuenta. Es decir, es un pequeño pago del monto total que me corresponde a mí como contratista, ¿no? La norma señala que estos pagos a cuenta son elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases. Normalmente, el periodo para las valorizaciones son mensuales, ¿ya? Eso es lo normal o lo común. Pero hay ocasiones en las que la entidad señala que las valorizaciones se van a hacer de manera quincenal, por ejemplo. ¿Es posible? Sí es posible, la norma lo permite, pero normalmente son, como les repito, en periodos de un mes, de 30 días, ¿ya? Bien. Esta valorización debe ser elaborada por el inspector o, en este caso, el supervisor y el contratista, ¿ya? Acuérdense que cuando yo digo el inspector o el supervisor, digo porque podría ser que una obra tenga inspector o una obra tenga supervisor, pero de ninguna manera puede darse el caso que existan los dos, ¿ah? O bien existe supervisor o bien existe inspector, ¿ya? ¿Recuerdan cuáles son las diferencias muy sencillas entre el inspector y el supervisor? El inspector es un trabajador de la entidad, de la misma entidad a la que se le asigna las labores de supervisión de la obra. Mientras que el supervisor es un consultor, ¿no? En este caso, pues, persona jurídica, persona natural, que ha sido contratada específicamente para, en este caso, ejercer las funciones de supervisión de obra, ¿ya? Pero no pueden existir, recuerden, los dos a la vez. Bueno, entonces, estas valorizaciones de las que les estoy hablando tienen que ser elaboradas el último día de cada periodo valorizable y se realizan entre el inspector y en este caso, el contratista, ¿ya? Aquí hablamos que la valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra realizada en un periodo determinado, ¿ya? Ahora, se supone, para ponerles un ejemplo de la valorización, es que yo tengo una partida, ¿no? Y, por ejemplo, en esta partida dice que van a haber 100 metros, por ejemplo, se me ocurre de la partida, por ejemplo, ventanas, no se me ocurre ya, vamos a colocar una partida así, ¿no? Entonces, se supone que en un periodo, en un mes, tengo que indicar cuánto es que he ejecutado de esa partida para poder valorizarlo. No sé si ustedes alguna vez han visto un presupuesto de obra para poder saber a qué me refiero cuando yo hablo partidas. Díganme si sí lo han visto o si no, para compartirles a través de la pantalla un presupuesto para más o menos que ustedes puedan hacerse una idea respecto de lo que estoy hablando. Confírmenme, por favor, si es que sí han tenido a la vista algún presupuesto de obra donde se incluyan las partidas. Perfecto. Bien, Juan Carlos. Sí, porque a veces sucede que estoy hablando de las partidas y a veces no me entienden de lo que estamos conversando. Bien, entonces ya me entienden cuando yo les digo o cuando yo les hablo del tema de las valorizaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si es que el contratista está en desacuerdo con los metrados o con la valorización? Es decir, el supervisor dice, tú solamente has ejecutado 80 metros de tal partida. Y el contratista dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo he ejecutado más, ¿no? Y existe por ahí una controversia. Bien. Lo que señala la norma es que si existieran controversias, ¿ya? Esa controversia o el monto controvertido se va a resolver en la liquidación final del contrato. ¿Ya? A ver, por favor, ¿quién apaga su micrófono? Ok. Bien, entonces les mencionaba que si existiesen controversias entre lo que el contratista señala que ha ejecutado y lo que la entidad dice, o el supervisor en este caso dice, la controversia se tendrá que resolver al momento de la liquidación final del contrato, ¿ya?
sin perjuicio de que el contratista pueda cobrar la parte no controvertida. Es decir, yo digo que ejecuté 100, yo soy supervisor, perdón, yo soy contratista, digo que ejecuté 100 y el supervisor me dice que he ejecutado 80. Perfecto. Los 80 me tendrá que pagar y los 20 en todo caso quedan para que se solucione en la liquidación final. ¿Ya? La norma también establece que respecto a estos porcentajes en discordia, se podrá iniciar un procedimiento de conciliación, arbitraje o la Junta de Resolución de Disputas dentro de los 30 días hábiles después de ocurrida la controversia, ¿ya? Si es que la valorización de la parte en discusión presenta un monto igual o superior al 5% del contrato actualizado, ¿ya? Bien. ¿Cómo se formula una valorización? La valorización, en el caso de las obras bajo el sistema de precios unitarios, ¿cierto? Las valorizaciones deben formularse en función, como les decía hace un momento, a los metrados realmente ejecutados, multiplicados pues por el precio unitario que sea ofertado, ¿no? Esa es la forma de poder valorizar. Agregando pues montos de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, ¿ya? En el caso de las obras a suma alzada, ¿sí? Y de pronto hay que refrescarnos la memoria para poder separar las obras o los contratos bajo el sistema de precios unitarios y los contratos bajo el sistema de suma alzada, diferenciándole lo siguiente, ¿no? Los contratos en el sistema de precios unitarios, su mismo nombre lo señala, es que el contratista va a cobrar únicamente lo realmente ejecutado en base a un precio unitario ofertado. Mientras que en el caso de los contratos bajo el sistema de suma alzada, en ese caso, las valorizaciones se van a formular en función también a los metrados, pero aplicando el desagregado de las partidas que dio origen a la propuesta, ¿ya? Digamos que sí se hace una pequeña diferencia en el caso de la suma alzada y los precios unitarios. El procedimiento para la valorización. La metodología que debe emplearse para la elaboración o formulación de las valorizaciones, ya les indiqué, entonces va a depender del sistema de contratación, ¿verdad? Precios unitarios o suma alzada. Ahí está, ¿no? Los precios unitarios se valoriza hasta el total de metrados realmente ejecutados. Y la suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto. ¿Ya? Es importante saber que los metrados de la obra se deben formular y valorizar conjuntamente por el contratista y el supervisor. Una vez que estos elaboran este documento, esta valorización, deben ser presentados a la entidad, ¿ya? De acuerdo al plazo que establezca en las bases. Ya les indiqué que a veces las valorizaciones pueden ser quincenales o a veces las valorizaciones pueden ser también mensuales, ¿ya? En caso, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, el contratista le dice al supervisor, oye, supervisor, ¿sabes qué? Tenemos que hacer la valorización y el supervisor no va. Si es que el supervisor no se presentara para poder realizar esa valorización, entonces el contratista la va a efectuar de manera personal, o sea, la va a hacer solamente él, ¿ya? Y en este caso, ya como el supervisor no la ha elaborado de manera conjunta, tendrá que evaluarla, ¿no es cierto?, o revisarla durante el periodo de aprobación de la valorización, ¿ya? ¿Cuál es el plazo máximo que tiene en este caso el supervisor para poder remitir a la entidad las valorizaciones? El plazo es de 5 días, ¿ya? ¿Desde cuándo se computan estos 5 días? Se computan los 5 días desde, en este caso, que se entrega, desde los 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva. Es decir, vamos a imaginar que mis valorizaciones son mensuales. Si mis valorizaciones son mensuales, quiere decir que el día 30 o el último día hábil de cada mes voy a proceder a elaborar, en este caso, mi valorización y la voy a presentar al supervisor para que presente la entidad, ¿no es cierto? El supervisor tendrá entonces los 5 días siguientes al mes siguiente, ¿no es cierto? Lo presenta el 30
ellos tendrán que remitirlo hasta el 5 del siguiente mes, ¿ya? A la entidad para su correspondiente aprobación. A ver un ratito para poder... Al mes siguiente de la valorización. Bien, entonces, esto de aquí, a ver, valorización, precios unitarios, ya está, ¿no? Bien. ¿Qué podemos indicar también respecto de las valorizaciones? A ver, acá está el tema de lo que les estaba mencionando respecto del plazo. Un ratito para poder conseguir la lámina, ¿no? Aquí es, ¿no? Bien, finalmente, ¿qué es lo que debe contener la valorización? La valorización contiene el avance físico de la obra, ya repetimos, ¿no? La cantidad de metrados que se hayan ejecutado de las diferentes partidas que puede contener la obra, los reajustes de precio, de ser el caso, de acuerdo a la actualización de precios, las amortizaciones, si es que hubieran realizado ya algún pago, y los conceptos que el contratista considera ser, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos que son 5 días que tiene el supervisor para poder remitirlo a la entidad para su aprobación. Luego ya de ello, la entidad en este caso tiene que proceder a pagar las valorizaciones, ¿ya? ¿Cuándo las debería cancelar? Se entiende que las debería cancelar ya una vez presentado el documento, ¿cierto? ¿Qué es lo que establece también el reglamento respecto al pago de las valorizaciones? La norma señala que para el pago que realice la entidad respecto de estas valorizaciones, el plazo que tiene es hasta el primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva, ¿ya? Del mes respectivo. Ahora, un segundito. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿ya? Presento el 30 de octubre, 29 de octubre, presento mi valorización de este mes, ¿cierto? La entidad o el contratista, perdón, el supervisor tiene los 5 días siguientes, o sea, estamos hablando de los 5 días de noviembre, para que pueda remitir a la entidad mi valorización y esta proceda a su pago. ¿Hasta cuándo se pagar? Hasta el primer día hábil del mes siguiente, es decir, hasta el primer día del mes de diciembre, ¿cierto? Para poder realizar el pago, ¿ya? Bien. A ver, un ratito por acá veo una pregunta. Su compañero pregunta aquí. Juan Carlos dice, ¿en qué se basa el ajuste de precios? Ya, Juan Carlos, para el reajuste de precios se utilizan unas fórmulas, justamente, como lo establece la misma norma, se realizan en base al cálculo del coeficiente de reajustes conocido como coeficiente K, ¿ya? Que se conoce al momento de la valorización. También se puede, dice, cuando se conozcan los índices unificados de precio que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior a la liquidación final sin el reconocimiento de intereses, ¿no? ¿En qué se basa? En que pueden existir algunos productos, ¿no? Que deban en este caso reajustarse por la variación de los precios, porque están sujetos a variación. De pronto, a ver, quiero ponerte un ejemplo para que me puedas entender. Vamos a imaginar que yo he considerado dentro de mi partida
el cemento, ¿ya? Por ejemplo, a ver, quiero pensarlo así para poder explicarlo. Y de pronto, pues, este precio tiene una caída así abismal o un aumento de precio bastante considerable, que en este caso nos permite hacer los reajustes para poder pagar lo que realmente corresponde, ¿no? A eso se refiere el tema de los reajustes. ¿Reajuste afecta al monto contractual? Claro que sí, o sea, el reajuste va afectando a cada una de las valorizaciones porque también se tienen que hacer los reajustes, ¿no? Y evidentemente podría tener una incidencia al momento del monto contractual, porque probablemente se termine pagando menos o tal vez se termine pagando más. Igual recuerden que son por partidas y como los reajustes se hacen de manera mensual, podría ser que en este mes ha tenido un reajuste, ¿no? Hacia abajo y el otro mes ha tenido un reajuste hacia arriba, etcétera, pero lo veremos finalmente cuando se realice la liquidación de la obra, ¿ya? En este caso, sabemos pues que el reajuste viene a ser, es como una corrección, ¿no? Es como una corrección monetaria que normalmente se utiliza en el sector de la construcción para poder reflejar las variaciones que experimenta en los costos de construcción, ¿no? Y no solamente en obras, ¿ah? A veces también, no sé si a ustedes les ha pasado o han tenido, por ejemplo, un contrato yo tenía, por ejemplo, una vez un contrato de alquiler y me pidieron hacer un reajuste. Entonces, en ese entonces, la gente dice, no, pero es que no procede el reajuste en el contrato de servicios. Entonces, dice, pero ¿por qué no? Sí procede, mientras en las bases hayas consignado que sí es posible, entonces sí es posible reajustar los precios. En ese caso se utilizan pues los valores de los índices de precio al consumidor que se conocen como los famosos IPC. En estos IPC hay un precio, digamos, base que se considera para poder realizar estos reajustes de precio, ¿ya? A veces pueden servir para bajar o a veces pueden servir para subir también el monto contractual, ¿no? Depende ya del que lo solicite, ¿ya? Entonces, por eso es que si es que nosotros estamos consignando como entidad el reajuste, en este caso los reajustes, debemos hacer de acuerdo al valor en el momento en que se van a realizar la valorización. A ese momento se realizan los reajustes. Claro, Juan Carlos, perfecto, ¿no? Como tú mencionas, podría ser también un ejemplo el servicio de vigilancia por incremento de sueldo mínimo. Es un reajuste, ¿no es cierto? Estamos variando el monto contractual, ¿no es cierto? Vamos a variarlo. Y en el caso ya de los servicios de vigilancias o los servicios donde tengan la intermediación laboral y donde tengan como obligación el pago de las remuneraciones, incluso ya la OCE se ha pronunciado indicando de que la entidad de oficio debería hacer la modificación, ¿no? Sin necesidad de o reconocerle al contratista, ¿no? Muy bien, así es, Juan Carlos. Eso sería un buen ejemplo para el tema de los reajustes. Bien, ya mencionamos qué es lo que sucede cuando hay discrepancias respecto de la valorización a metrados, ¿no? Cuando hay discrepancias respecto a las valorizaciones, las valorizaciones a metrados, la parte que no sea controvertida debe cancelarse, la entidad debe cancelar al contratista. Hay entidades que dicen, no, como no nos ponemos de acuerdo en el metrado, entonces no te pago nada, ya te pagaré al final en la liquidación. Eso está mal, porque recuerden que las valorizaciones que no se cancelan, de acuerdo a lo que establece el artículo 194 del reglamento, cuando no se cancelen dentro del plazo que señala la norma, ya el contratista empieza a tener el derecho al reconocimiento de los intereses legales, ya de conformidad a las normas que establece el Código Civil. Entonces la entidad se podría estar metiendo en un gran problema si es que ante una controversia con un metrado no paga por lo menos la parte que no es controvertida. Entonces, la recomendación es que la entidad al menos cancele las partes que no están siendo, en este caso, sometidas a controversia. Bien. ¿Cuál es la organización del expediente de una valorización? ¿No? Esto ya es un tema más técnico en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que debería contener ese expediente? Porque cuando se presenta una valorización, hay personas que me han dicho, doctora, ¿y qué es una valorización? ¿Es una factura? No, hay que aclarar que la valorización es todo un expediente, ¿no? Y en esa valorización se tiene que acreditar
los metrados, un panel fotográfico, la hoja de control de las valorizaciones, los gráficos, los cálculos, etcétera, ¿no? Es todo un expediente que se debe presentar, ¿no? Adicionalmente a la factura, evidentemente, que le emite el contratista, ¿no? ¿Ya? Bien, esos son entonces algunos de los documentos que debería contener este expediente de la valorización de obra. Ahí tenemos, ¿no? Este es el procedimiento que les estaba indicando. ¿Cómo se aprueba? Las valorizaciones deben ser aprobadas y remitidas a la entidad por el supervisor. Ya les mencioné en un plazo, ¿no es cierto? Acá está el plazo. ¿Cuál es el plazo? Máximo de 5 días calendarios contados del primer día hábil del mes siguiente de la valorización, ¿no? Así es. Acá les estamos poniendo el ejemplo, ¿no? La valorización de obra en marzo, la fecha de elaboración de la valorización y su remisión al supervisor es el 31 de marzo. El primer día hábil del mes siguiente sería abril, ¿cierto? Tiene 5 días, es decir, hasta el 1 de abril, desde el 1 de abril para poder remitir. ¿Y cuándo se realizaría en este caso el pago? Máximo hasta, en este caso, el 30 de abril de ese año, ¿cierto? Bien, último día del mes siguiente de la valorización. Queda claro, ¿no? Bien. A ver, acá también hay una pregunta técnica, ¿no? ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasaría en el supuesto de que la entidad apreciara un error en la valorización? ¿Ya? Entonces, aquí, fíjese, esta opinión del año 2012 es una opinión bastante interesante que señala que ni la ley ni el reglamento contemplan algún artículo que le permitiera a la entidad dejar de cumplir con el pago de una valorización, ¿cierto? Ya que una vez aprobada, se entiende que debe ser cancelada por la entidad, ¿ya? Ahora, pero ¿qué pasa si ya, pues ya, está bien, yo tengo que como entidad que cancelarlo? Sí, pero recordemos que en este caso, ¿no es cierto?, de comprobarse que existiera un error en la valorización que perjudique o afecte el interés público, la entidad podrá decidir no pagar la valorización aprobada, pese a que está aprobada por el supervisor, sin perjuicio del pago de la parte no controvertida, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo controversia respecto del monto, como les estaba indicando, vamos a imaginar que la valorización es 100 y yo como entidad digo que solo es 80, podré pagarle solo los 80 y los 20 lo dejaré para que en todo caso se dilucide en la liquidación final o a través de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos como la conciliación, el arbitraje o la junta de resolución de disputas, ¿no? Lo que sucede. Bien. Los tipos de valorizaciones, ya, esto también es importante conocerlo, ¿no? Es tema bastante técnico, pero es importante igual mencionarlo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de valorizaciones que existen? Valorizaciones de intereses, valorizaciones de mayores gastos generales y las valorizaciones de presupuestos adicionales de obra, ¿cierto? En este caso se presentan siempre de manera independiente, ¿ya? Cada una de las valorizaciones se presentan de manera diferente. ¿Cuándo se presentan las valorizaciones de interés? A partir del vencimiento del pago, del plazo establecido para el pago de una valorización de obras imputables a la entidad, se van a reconocer los intereses legales. Entonces, por ejemplo, ya se venció el plazo en que la entidad me debía pagar. Entonces, como no me paga y la norma señala que a partir del momento en que no me paga se generan los intereses legales, yo procedo a hacer una nueva valorización solamente de los intereses y le puedo presentar en este caso a la entidad para que pueda, en este caso, reconocerme mi interés que yo le estoy solicitando. La valorización de los mayores gastos generales. En este caso también existe un procedimiento para poder presentar estos gastos generales a efecto de que la entidad pueda cancelar, ¿ya? Y las valorizaciones por presupuestos adicionales de obra. ¿Qué es un presupuesto adicional de obra? El presupuesto adicional de obra es aquel presupuesto que no ha estado, en este caso,
contemplado en el expediente técnico, ¿no? Que se formulan en todo caso por alguna modificación al expediente técnico y que en este caso van a ser presentadas de una forma muy similar a las prestaciones originales, ¿no? Pero se presentan aparte. Conozco un caso, por ejemplo, donde en la última valorización que le tocaba hacer al contratista, ejecutó prestaciones adicionales. Entonces, pero esas prestaciones adicionales fueron prestaciones adicionales con deductivo vinculante. ¿A qué me refiero? Tenía un expediente técnico y este expediente técnico ordenaba que se realice el mantenimiento de estas pistas y veredas de determinado distrito, ¿no? Resulta que cuando se estaban haciendo los trabajos se percataron que los planos no habían contemplado de que por donde supuestamente iba a haber unas pistas y veredas, ya la gente habían construido varias casas y los moradores no permitían realizar en este caso la continuación de estas pistas y veredas. Evidentemente esto generó toda una serie de problemas porque yo creo que no hicieron un análisis de riesgo correcto que les permitiera en este caso evidenciar ese posible riesgo en la ejecución. Lo cierto fue de que después de tener paralizada la obra, finalmente se llegó a un acuerdo y la entidad decidió modificar el expediente y decir, ¿sabes qué? Ya no vas a pasar por aquí y no vas a pasar por este otro lado. Entonces, eso implicaba hacer un aumento, o sea, un adicional con deductivo vinculante. ¿Por qué adicional con deductivo vinculante? Porque iba a dejar de ejecutar algunas partidas, porque ya no iba a utilizar las que van por aquí, sino voy a utilizar estas otras partidas para poder ir por acá. Y de pronto el suelo era distinto, etc., ¿no? Esa es una prestación adicional con deductivo vinculante. Entonces, imagínense en el caso que les estoy planteando, el deductivo fue de 1 millón y el adicional fue de 800,000 soles. Es decir, sigue habiendo saldo a favor de la entidad. Todo fue parte de la última valorización. Entonces, el contratista lo que hizo fue presentar su última valorización, incluida todos estos trabajos, porque consideró que era igual menor que la valorización restante. La entidad en este caso le observa y le dice, sabes, tu valorización de la prestación adicional debe ser presentada de manera independiente, ¿ya? Es decir, preséntame una valorización, tu última valorización la que corresponda, y aparte preséntame una valorización solamente por ese presupuesto adicional, ya que se presentan de manera independiente. Bien. En cuanto a los reajustes, ya conversamos, Juan Carlos, ante tu pregunta, ¿no? Pero igual acá tenemos otra lámina para poder aclarar un poco la situación. Los reajustes tienen la finalidad de, justamente su nombre lo dice, ¿no? De hacer un reajuste automático de precios para que las partes contratantes, en este caso, puedan asegurarse un equilibrio económico del contrato, ¿no? Para que ni la entidad pague más de lo que debe pagar, ni el contratista cobre menos de lo que debe cobrar, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de los reajustes, realmente, de mantener el equilibrio económico del contrato, ¿ya? Para que sea posible aplicar los reajustes, las bases deben establecer las fórmulas de reajustes considerando en este caso los índices de precio al consumidor, ¿no es cierto?, que los publica el INEI. Los reajustes se calcularán con el coeficiente K que ya les mencioné, ¿no es cierto?, conocido en ese momento. Bien. Tenemos también fórmulas polinómicas de reajuste, en el caso de fórmulas matemáticas, ¿no es cierto?, para poder realizar también estos temas que son básicamente más técnicos que otra cosa. Pregunta Carlos, a ver. ¿Cuál es el plazo? Dice ya, Juan Carlos. Lo que pasa es que Juan Carlos pregunta, ¿cuál es el plazo del contratista para presentar la solicitud de aprobación de un adicional? Bueno, no hay plazo, Juan Carlos, porque en realidad el contratista no solicita una aprobación de un adicional. El trámite del adicional de obra, en realidad, es que sea la entidad la que lo aprueba
porque ella es la que lo necesita, no porque el contratista lo solicita. A diferencia, a ver, déjenme explicarles, ¿no? Primero, ¿qué es un adicional de obra? El adicional de obra es aquella partida adicional, como su nombre lo señala, que no estuvo contemplada originalmente en el expediente de contratación. Este adicional de obra solamente puede producirse para alcanzar la finalidad del contrato, ¿ya? Si no es para alcanzar la finalidad del contrato, entonces no se pueden aprobar estos adicionales. Entonces, ¿cómo es que se genera este adicional de obra? El contratista tendrá que anotar en el cuaderno de obras, tendrá que anotar probablemente algunos hechos que ameriten, pues, en el caso en el que les estaba contando, por ejemplo, ¿no? De que no se puede continuar porque encontramos roca suelta o porque no encontramos dónde continuar la carretera, etc. Va a comunicar el hecho, en este caso, a la entidad, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer la entidad es a merituar si es que realmente procede o no, en este caso, la necesidad de una prestación adicional, ¿ya? Esa necesidad, sin embargo, se aprueba mediante resolución de entidad. Por supuesto, la aprueba la entidad, porque es la entidad misma la que tiene que aprobar esa prestación adicional, ¿ya? Pero vuelvo a indicarte que no se hace por pedido, en este caso, necesariamente dentro de un plazo, ¿no? No hay un plazo para poder solicitar. Entonces, te indico más o menos cómo es el procedimiento del adicional de obra. Vamos a imaginar que hay una necesidad de ejecutar una prestación adicional. Esa necesidad se anota en el cuaderno de obra, ¿ya? Yo residente digo, mira, ¿sabes qué? O el inspector también, ¿ah? Cualquiera de los dos, el residente o el inspector. Vamos a imaginar que yo como residente te digo, yo estoy construyendo esta carretera y de acuerdo al expediente técnico mencionan que toda esta carretera es de suelo de roca delgada, ¿no? Pero sin embargo yo estoy ejecutando y me encuentro con que aquí hay roca demasiado dura que no la puedo volar como lo estaba haciendo, sino tengo que utilizar otras partidas. Eso, en todo caso, habría que merituar si es que procede una prestación adicional o no. Y que además no se había considerado de que este kilómetro tenía que dar una vuelta para acá para poder continuar con la ejecución de la obra. Entonces, evidentemente, será necesario y no se han considerado partidas presupuestales para eso. Entonces, muy bien. Entonces, eso se anota en el cuaderno de obra, ¿ya? Esa necesidad se anota en el cuaderno de obra. En el plazo de 5 días, contados a partir del siguiente día de la anotación, el supervisor debe ratificar a la entidad la anotación realizada, debiendo adjuntar un informe técnico, en este caso, que sustente la posición respecto de esa prestación adicional. Y además también deberá, en este caso, tener un sustento de un expediente técnico. ¿Cómo preguntas, Juan Carlos, para la ejecución? Sí, para la ejecución de un adicional se modifica el expediente técnico, ¿no? Hay un expediente técnico para el adicional. Tiene que haber este expediente técnico. ¿Ya? Eso entonces es la forma en cómo procede el tema de una prestación adicional. ¿Ya? Entonces, ya luego de eso, el contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, el supervisor o inspector gestiona el adicional. Sí, en realidad debe ser el inspector que en este caso ratifique a la entidad, ¿no? Vuelvo a repetir, entonces el procedimiento es el siguiente, Paula. El residente o el supervisor, la norma me pone cualquiera de los dos, anota en el cuaderno la necesidad de un adicional de obra. Y luego de haberlo anotado en el cuaderno, es el residente quien le comunica a la entidad, ¿no es cierto? Y se ratifica si es que corresponde o no, en este caso, la aprobación de la necesidad de la ejecución de una prestación adicional. ¿Ya? Es el mismo supervisor. Y además, como le repito, deberá presentar el expediente técnico de obra. ¿Ya? El contratista ya luego de esto
debe presentar este expediente dentro de los 15 días siguientes a la anotación del cuaderno de obra cuando él lo haya anotado, ¿no? Pero siempre y cuando, en este caso, el inspector o supervisor haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Es decir, puedo lanzar y decir, toma, acá está mi expediente, solicito que se me apruebe mi expediente de prestación adicional. Ese no es el procedimiento. El procedimiento es que cualquiera de los dos, sea el residente o sea el supervisor, haya anotado en el cuaderno de obra la necesidad de esa prestación adicional y que luego el supervisor le diga a la entidad, sí, sí es cierto, yo ratifico, es verdad, sí se necesita una prestación adicional. Recién cuando pase eso, recién cuando haya pasado eso, el contratista ya deberá presentar dentro de los 15 días siguientes, porque se supone que el supervisor va a anotar en el cuaderno de obra, sí estoy ratificando que procede una prestación adicional, allí el contratista procederá a presentar el expediente técnico del adicional, ¿ya? Y en este caso, el supervisor remitirá la conformidad sobre ese expediente técnico a la entidad en un plazo de 10 días. Y así es como en este caso se tramita la prestación adicional. Recordemos que para que se apruebe esa prestación adicional, la entidad debe emitir una resolución mediante la cual se pronuncia sobre la procedencia de esa ejecución de la prestación adicional. ¿Por qué? Porque en realidad la entidad tiene que verificar primero si es que tiene certificación presupuestal y que además no supere el 15% del valor del total del contrato. Porque acuérdense que si gana más del 15%, entonces la entidad no podrá aprobar estas prestaciones adicionales, ¿ya? Sino es que tendrá que, en este caso, solicitar la autorización expresa de la Contraloría General de la República, ¿ya? Bien, entonces ese es el trámite finalmente que debe seguirse para la aprobación de la prestación adicional. ¿Tienen alguna pregunta, creo? Es importante que la entidad emita una resolución de esta prestación adicional. Estamos ahorita peleando con una liquidación de obra porque la entidad dice, Este es el de Sofi. a ver, el teléfono que dice Huawei Y8, por favor, apagar su audio. Bueno, a ver, ya, apaga su audio, por favor, el Huawei 8 decía. Bien. Ese es el trámite entonces respecto de la aprobación adicional. Bueno, entonces, ahora conversemos un poquito más respecto de qué pasa cuando ya se aprobó una prestación adicional, ¿no? En este caso, cuando ya se haya hecho una prestación adicional, bueno, antes de avanzar con la ampliación de plazo, hay que recordar también que es posible que también existan no adicionales, o sea, el adicional implica la modificación del expediente, ¿ya? Toda modificación de expediente, pregunta Carito, toda modificación de expediente se tiene que aprobar con resolución. Claro, en realidad, Carito, lo que se aprueba no es la modificación del expediente, lo que se aprueba es la prestación adicional, ¿no? Evidentemente, al aprobar la prestación adicional, debe haber una modificación de ese expediente, ¿no? La prestación adicional de obra, sí, en efecto, en este caso se considera una modificación del expediente, porque se van a adicionar partidas que no se encontraban identificadas anteriormente. Y justamente sobre eso viene el tema que les quiero mencionar. Adicionalmente al tema de el adicional propiamente como prestación adicional, también es posible que, un segundito.
Adicionalmente les mencionaba que a la prestación adicional también es posible que haya ejecución de mayores metrados. Y eso, a pesar de que significa el pago de un monto distinto a lo ya acordado, no tiene pues la naturaleza de una prestación adicional, ¿no? ¿A qué me refiero? De que simplemente se va a tratar de mayores metrados. Ya, ahí sí ya no necesito la aprobación de una resolución, Carito. Porque la partida existe, ¿correcto? La partida presupuestal existe, pero van a haber más metrados de los que se habían pensado, ¿ya? En este caso, también lo que procede es que el contratista anote en el cuaderno de obras la ejecución de mayores metrados. Por ejemplo, ¿no? Dirá, en esta obra existía, a ver, si va a ejecutar una meta, el monto va a cambiar. Claro, claro, Carito, si se va a dejar de ejecutar, eso es un deductivo. Ese es un deductivo. Cuando dejo de ejecutar, es un deductivo. Cuando voy a ejecutar más, es un mayor metrado, ¿ya? Cuando voy a hacer unas prestaciones distintas a las que estaban en el expediente, es un adicional de obra. Espero que con eso se entienda mejor, ¿ya? Entonces, les mencionaba que cuando, por ejemplo, ¿no? Yo veo en mi expediente y según mi expediente decía que aquí hay 100 metros, pero cuando yo empiezo a ejecutar, me doy cuenta que no hay 100 metros, hay 120. Entonces allí es un mayor metrado, es una ejecución de mayor metrado. El contratista debe anotar también en el cuaderno de obra la existencia de un mayor metrado. El supervisor tendrá que verificar y autorizar su ejecución siempre y cuando no supere el 15% del monto del contrato original, ¿ya? El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales. Es decir, todo esto tiene que sumarse para que yo no me pueda exceder en cualquier adicional que se presente. En el caso de los mayores metrados, por ejemplo, sí no voy a necesitar una resolución autoritativa que apruebe la prestación de los mayores metrados, la ejecución de los mayores metrados, ¿ya? Simplemente bastará con que yo lo anote y con que el supervisor indique de que es posible o que está aprobando esa prestación. Tiene que autorizarla el supervisor, ¿ya? Recordemos entonces que no se va a requerir la aprobación previa de la entidad para la evaluación de los mayores metrados, pero sin embargo sí requiere, en este caso, la aprobación para el pago, ¿ya? Pregunta Juan Carlos, ¿qué dice? Pero en ejecución mayores metrados... Juan Carlos pregunta, pero la ejecución de mayores metrados, dice, ¿y si el contrato es a precios unitarios y afecta el presupuesto? Claro, igual, por eso es que la entidad va a tener que solicitar el presupuesto para ello, ¿no? Pero está contemplada la posibilidad de que pueda existir un mayor metrado. Ya tenemos el límite que sería hasta el 15%. Y acuérdense que para el mayor metrado no necesito que me autorice la entidad. Lo único que necesito es que me autorice el supervisor. El supervisor me dice, sí, hazlo, y yo lo ejecuto. Ya no necesito una resolución autoritativa por parte de la entidad, ¿ya? Lo que sí voy a necesitar es que la autoridad apruebe para que me paguen, ¿no? Y por allí podrían haber problemas, ¿ya? Bien. Claro, va a afectar probablemente, Juan Carlos, el presupuesto, sí, eso es cierto, no solamente en este caso de las prestaciones por mayores metrados, también en las prestaciones, en este caso de adicional de obra pura, ¿no? Ya. ¿Qué pasa cuando ya la entidad, en el caso de las prestaciones adicionales, ha aprobado la prestación adicional? Cuando se aprueba la prestación adicional, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, ¿ya? Y además también debe entregar la actualización del valor de esa garantía a la entidad en un plazo máximo de 8 días hábiles de ordenada la prestación adicional. Es una obligación del contratista que se le haya aprobado la prestación adicional de, en este caso, entregar la garantía debidamente modificada, ¿ya? Bien, ahora, esta prestación adicional de la que estamos hablando,
¿cierto? Es probable que la prestación adicional de la que hablamos dé lugar a una modificación de plazo. ¿A qué me refiero? Cuando hemos suscrito un contrato de ejecución de obra, ¿cierto? Cuando hemos suscrito un contrato de ejecución de obra, hemos consignado en nuestro contrato un plazo de ejecución, ¿cierto? Hemos dicho, esta obra se va a terminar en 200 días o en 120 días, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hemos señalado para el plazo de ejecución contractual. Sin embargo, podría suceder que, como en este caso, exista una modificación de ese calendario, por lo que será posible solicitar una ampliación de plazo, ¿ya? Entonces, esta ampliación de plazo es una extensión en el tiempo de ese plazo de ejecución contractual. Como les decía, si teníamos 120 días de ejecución, podría ser que este plazo ya no sea 120, sino se pueda ampliar por alguna de los siguientes motivos o causales, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos? Podría existir un retraso, ¿no es cierto? Perdón, una ampliación de plazo por atraso o una ampliación de plazo por paralización. El atraso, cuando la obra ha seguido en ejecución a un ritmo menor al programa en el calendario de avance de obra y ello no permitirá concluir la obra en el plazo previsto, ¿ya? Entonces es por atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, ¿cierto? Eso sería el tema de los, en este caso, de las ampliaciones de plazo. Por ejemplo, a ver, ustedes traten de darme un ejemplo de un atraso o una paralización que no sea causa atribuible al contratista. ¿Qué dices, Juan Carlos? Un motivo de un atraso por la que la obra no ha seguido a un ritmo adecuado. La pandemia, por ejemplo, ¿no? Es un atraso, ¿no? Porque de pronto yo había considerado que tenían que trabajar 10 personas en esta cuadrilla, pero ahora por las normas COVID ya no pueden enviar las 10 porque tienen que estar por lo menos a 1 metro de distancia y de pronto ya no pueden trabajar todos. Voy a tener que mandar una cuadrilla de 5 y después otra cuadrilla de 5. Eso va a hacer que los rendimientos igual sean menores y por lo tanto no pueda probablemente terminar mi obra dentro del plazo que había indicado. Eso es un atraso, ¿no? Entonces, podría en este caso solicitar una ampliación de plazo. También es posible solicitar una ampliación de plazo, ¿no? Cuando sea necesario ejecutar una prestación adicional, porque me han aprobado una prestación adicional. Juan Carlos pregunta, dice, ¿podría suceder que la ejecución no se ejecute a su plan de trabajo? ¿Podrías ponerme, por ejemplo, podrías indicarme, por favor, ejemplificarme tu pregunta, Juan Carlos? ¿Deseas utilizar el micrófono, por favor? Sí, el caso es que los contratistas deben presentar un plan de trabajo, ¿ya? Y a veces por incumplidos y responsables no lo llevan a cabo. Por decir Claro. usted, no, hace un momentito acaba de mencionar que, por ejemplo, el coronavirus podría ser un causal, pero yo pienso, ¿no? Personalmente pienso de que ellos han tenido, la norma dice que tienen que prever todo lo que está referido a lo que es COVID. Ahora, si no lo cumplen, pues le va a faltar los servidores, le va a faltar, ¿qué le voy a decir? Operarios, qué sé yo, ya, pero ya no es por una cuestión que yo considere tan justificada, porque sigue siendo que ellos no han cumplido con su plan contra el COVID. Claro, Juan Carlos, pero siempre y cuando estemos en una obra que ya se suscribe el contrato bajo estas condiciones, ¿no? O sea, yo ya conozco que estamos, o sea, por ejemplo, yo suscribo un contrato ahora, yo luego no podría reclamar, no, pero es que la pandemia no me permitió. Allí no sería un atraso que no sea responsabilidad mía, porque como tú bien dices, efectivamente allí los riesgos yo ya los conozco y los estoy asumiendo. Yo me estoy poniendo en el supuesto en que el contrato, por ejemplo, haya sido suscrito antes de la pandemia. Nadie supo que iba a llegar una pandemia, nadie supo que íbamos a estar con estos problemas, entonces eso sí es un atraso que en este caso
no permito, no es imputable al contratista, ¿no? Porque la norma claramente... Sí, pero cuando vino la pandemia, también hubieron publicaciones, comunicados en los que se dijo que la ejecución de contratos, fuera o no fuera obra, tendría que contar ya con el plan de protección contra el coronavirus. O sea, han podido, sí, tenían que regularizar esa situación. Claro que sí, pero por eso te estoy diciendo, yo me estoy refiriendo, digamos, ¿qué pasaría a un contrato suscrito con anterioridad a todas estas normas, a todas estas reglas, ¿no es cierto? Y de pronto yo diga, oye, sí, pues tenía que acabar, pero no ha sido posible. Ahora, lo que tú mencionas es muy cierto, porque en efecto, después de, de todos estos sucesos, ya la norma lo ha regulado y ha indicado, ¿no? Tienes que colocar, y es más, les ha permitido a través de la directiva 05 hacer nuevos calendarios, por eso es que incluso se les ha aprobado una ampliación excepcional de plazo, ¿no? Excepcionalmente te voy a aceptar una ampliación en la que tú vas a tener que colocar todos estos datos, tus nuevos rendimientos, etc., ¿no? A partir de ese plazo, entonces ya no podrían luego pedirme otra ampliación de plazo, ¿no? Bueno, disculpe, le cito un ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, mi entidad suscribió un contrato de vigilancia antes de que se desate la pandemia, ya, pero cuando está en plena ejecución, ha pasado 15 días o un mes, tenemos lo siguiente: un vigilante estaba tratando con el público, con la gente, sí, estaba tratando. Un vigilante también podía contaminar si es que le daba la mano a alguien. Él podía contaminar si no usaba mascarilla, no había alcohol, todo ese tipo de cosas. O sea, quiérase que no, tenía que presentar su plan de trabajo contra el coronavirus para Sí. y eso lo hace obligatorio, ya no es que correcto. uno quiera. Correcto. Y como tú bien dices, ¿no? Ya una vez presentado y una vez dadas las facilidades, luego ya no podría yo atribuirle a esta pandemia un atraso, ¿no? O una paralización. Efectivamente. Así es, ¿no? Así es. Bien, bien, Juan Carlos, es cierto, ¿no? Entonces, recordemos, por eso es que la norma dice que sea por este caso que no sea atribuible al contratista. Desde el momento en que sí puede ser atribuida a mí, entonces ya no podría proceder una ampliación. ¿Qué pasa ahí cuando yo me atraso y es por mi culpa? Pues porque yo no pude hacer una prevención adecuada, etc. Entonces, ha habido un atraso que es imputable. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué corresponde? Bueno, habría que evaluar para la aplicación de penalidades por retraso. Correcto, ¿no es cierto? Allí ya procedería la aplicación de las penalidades, ¿no es cierto? De acuerdo a los plazos que él se demore en terminar la obra, ¿no? Y se aplicarán las penalidades. Bien, entonces tenemos que pueden haber ampliaciones de plazo por atrasos o también por atrasos o paralizaciones, perdón, ¿cierto? El atraso implica que voy a tener un menor rendimiento y la paralización implica que no voy a poder avanzar, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos construyendo una carretera y aunque también por ahí dicen, ¿no? Hablando justo de lo que tú mencionas, Juan Carlos, a veces pues de las obras se hace en los meses donde en algunos lugares pues llueve torrencialmente todo el tiempo, etc. Luego dicen, pido ampliación de plazo por las fuertes lluvias y no me permiten eso. Eso, por ejemplo, es algo totalmente previsible, ¿no? O sea, los ejecutores, los contratistas, las entidades saben más o menos la climatología de los lugares donde van a ejecutar la obra, ¿no? Entonces, de pronto eso debería estar dentro de sus factores de riesgo también, tomar las previsiones del caso, ¿no? Pero bueno. No, sí, así es, señora. No es cierto, o sea, y después dicen, no, es que empezó a llover. Oye, pero si tú sabes que todos los meses en ese periodo es de lluvias, ¿por qué iniciaste una ejecución en ese periodo? En todo caso, hubieras suspendido el inicio del plazo hasta que pasen las lluvias y luego hubieras continuado, ¿no? Claro. Así es, ¿no? Bien. Entonces, se pueden realizar estas medidas de ampliaciones de plazo por los atrasos o paralizaciones o cuando sea
sea necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación de obras, ¿no? Como voy a realizar una prestación adicional distinta a la que habíamos previsto, yo necesito un plazo más. Tú me has dicho que yo haga este trabajo adicional, pero necesito entonces realizar tener un plazo adicional para que pueda yo concluir con lo encargado, ¿ya? Es lo que señala la norma en cuanto al procedimiento de ampliación de plazo. Señala que para que pueda proceder en la ampliación de plazo, el residente tiene que anotar en el cuaderno de obra el inicio y el final del criterio que sea pues el hecho generador del atraso, ¿ya? Siempre es necesario ello. Entonces, por eso es que, no sé si ustedes recuerdan, cuando salió la directiva 05, que en este caso otorgó la posibilidad a las entidades públicas de que hicieran las solicitudes o las ampliaciones excepcionales de plazo, permitieron de que incluso cuando el contratista no hubiera anotado en el cuaderno de obra este tema de la pandemia, era posible hacer las ampliaciones de plazo, ¿no? Porque evidentemente el Estado entendía, pues, esta situación que había atentado, digamos, contra, en este caso, la seguridad, la salud en el país. Bien, entonces, pero el procedimiento normal es que el contratista, en este caso a través de su residente, pueda anotar en el cuaderno de obras. Ya, para que pueda en este caso, a ver, un segundito, por favor, denme un minutito que necesito. Bien, entonces les mencionaba que es un requisito indispensable que se anote, en el cuaderno de obra las circunstancias. Luego de ello, ya que se anote tanto el inicio como el fin, por ejemplo, ¿no? En el caso, vamos a poner el ejemplo que estamos poniendo, en las lluvias, ok, se nota, ¿no? Se suspende o se paralizan los trabajos debido a al desborde de las casas, ok. De pronto, se revisa trabajos debido a que ya se culminó toda esta situación. Entonces, una vez que se anotaba la finalización de ese hecho generador del atraso, el contratista tiene 15 días para poder, en este caso, solicitar y participar en la ampliación de plazo y lo va a presentar ante el supervisor, ¿ya? Con copia a la entidad. Esta ampliación tiene que estar... Hola. Hola, hola. ¿Ahora está mejor? ¿Me confirman, por favor? Sí, Victoria, sí se escucha. Ok. Les mencionaba entonces que tiene que anotarse y luego de anotado el hecho, el fin del hecho generador del atraso, el contratista tiene 15 días para poder, en este caso, solicitar y cuantificar esa ampliación de plazo. ¿A quién la presenta? Se la va a presentar ante el supervisor. El supervisor tiene que emitir un informe, ¿ya? En el que sustente técnicamente su opinión sobre esa solicitud de ampliación, si es que procede o no procede, ¿cierto? Esa opinión la tiene que dar en un plazo de 5 días hábiles contados desde que el contratista le presentó su solicitud de ampliación de plazo. Luego de ello, la entidad tendrá 15 días para que pueda emitir también su informe, en este caso, de aprobación de esa prestación o de esa, perdón, esa ampliación de plazo. ¿Desde cuándo se cuentan esos 15 días? Esos 15 días se cuentan desde el día siguiente de la recepción
del informe que ha emitido el supervisor, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si es que pasan estos 15 días y la entidad no emite, en este caso, ¿ya? No emite en este caso la resolución que aprueba la ampliación de plazo? Si no se emite el pronunciamiento dentro de este plazo, se tiene por aprobado lo que ha indicado el supervisor en su informe. Si el supervisor dice procede, entonces procede la ampliación de plazo, ¿ya? Tenemos entonces prácticamente el plazo son 20 días que tendría la entidad para la aprobación de la ampliación de plazo. 5 días que tiene el inspector para poder emitir su informe y 15 días que tiene la entidad para poder aprobar, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo presento mi solicitud de ampliación de plazo al supervisor, que además lo envío con copia de entidad, y el supervisor nunca envía el informe o su opinión a la entidad? Y la entidad tampoco nunca me responde. Bueno, pasan los 20 días y si yo no tengo respuesta, mi ampliación se entiende por aprobada, ¿ya? Carito, ¿a qué te refieres? Se le da el mismo trato a la ejecución por administración directa. A ver, ¿a qué te refieres? Buenas tardes, disculpa. No, o sea, la pregunta es, si yo estoy haciendo una obra por administración directa, también tendría que hacer, digamos, todo el tratamiento en el sentido de que si voy a hacer una ampliación de plazo. Por ejemplo, en el caso que hemos tenido recientemente sobre el problema del COVID. Entonces, se paralizó de repente una ejecución y yo también tendría como responsable de ese proyecto, como jefe de proyecto, también tendría que hacer toda la documentación de la solicitud, de la ampliación del plazo, de indicar mi nuevo cronograma de plazo. A eso me refería, si es que fuera por administración directa. Ok. Administración directa, la obra por administración directa es aquella que la entidad utiliza sus propios recursos, ¿no? Es decir, no se escucha, discúlpame. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Indicado que la administración directa se supone que es el trabajo de la misma entidad, ¿no? Que no hay un tercero, ni otro, digamos, ni otras personas, o privado, en este caso, que ejecute la obra, ¿no? Sino que la entidad lo ejecuta con su propio personal, su equipo, su maquinaria, su infraestructura, ¿verdad? A eso te refieres como una administración directa, ¿verdad? Sí. Correcto. Ya, en este caso, en el caso de la ejecución de obras por administración directa, en realidad también se podría seguir este procedimiento, aunque como vuelvo a repetir, en el caso de la administración directa no hay problema porque es la misma entidad, ¿no? O sea, acá no hay un tercero que te va a cobrar gastos generales, no hay un tercero que en este caso te va a pedir ampliaciones de plazo, etcétera, ¿no? Sí, claro, está bien. Muy bien. Bien, ahora verifiquemos entonces, aquí tenemos el trámite para la ampliación de plazo. Ya. Entonces, ¿cuánto sería, para ir resumiendo, cuánto sería el plazo que tiene la entidad para aprobarme una ampliación de plazo? Sería entonces 15 días, ¿no es cierto? 5 días tiene el supervisor y 15 días la entidad. En total serían los 20 días para que se dé por aprobada mi ampliación de plazo, ¿ya? En este caso, la ampliación de plazo reconoce, pues, al contratista los gastos generales para poder, en este caso, por esos días de ampliación, ¿no? Si se amplía la prestación de la ejecución de la obra, debe también ampliarse los contratos que estén directamente vinculados a él. ¿Cuál será el contrato que esté directamente vinculado a un contrato de ejecución de obra?
¿cuál creen ustedes que sería el contrato que esté directamente vinculado a una ejecución de obra? ¿A qué contrato me estaré refiriendo? Correcto, al contrato de la supervisión, ¿no es cierto? Si mi obra se ha ampliado, entonces también deberé ampliar el contrato de la supervisión, ¿no? ¿Por cuánto? Por los mismos días que haya ampliado la ampliación de plazo en la ejecución de obra. ¿Bien? Eso es entonces respecto del procedimiento de la ampliación de plazo. Luego, en el caso de ejecución de obras, ya tenemos otras discrepancias u otras situaciones como el tema de que son temas realmente técnicos, ¿no? Sabemos también que las demoras injustificadas van a originar el respecto a la aplicación de penalidades, ¿no? Hay una situación interesante también en la norma de contrataciones respecto de, déjenme dejarlo aquí, respecto de lo que pasa cuando el contratista se demora en la ejecución de la obra, ¿no? ¿Qué es lo que procede o qué es lo que señala la entidad? La norma establece que cuando el contratista tenga demoras en la ejecución de la obra y que en realidad pues está teniendo un retraso injustificado, ¿no? Y que cuando el monto de la valorización acumulada, ejecutada a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de la valorización acumulada, el inspector puede ordenar al contratista que presente el famoso calendario acelerado de los trabajos. Es decir, oye, te estás demorando, ¿ah? Hola, ¿ahora sí me escuchan? A ver un ratito, ¿me confirman? Sí. Ah, ya, ok, gracias. Sí, disculpen, como siempre la señal ya parece que en este caso se me va a veces la señal. Paula menciona, en el caso de la ampliación del plazo de obra, ¿el contrato de supervisión implicaría un mayor presupuesto? Claro que sí, porque el contratista de la supervisión, acuérdate que te cobra en base a las tarifas, ¿no es cierto? En ese caso, la supervisión ya te ha hecho una proyección en base a esos días, y si tú le vas a hacer una ampliación de plazo a esa supervisión, evidentemente va a tener que haber un nuevo presupuesto, porque se va a adicionar. ¿Ah? ¿Cuál es el plazo? Como tú ya tienes tu tarifa diaria que te ha consignado el supervisor, vas a tener que hacer esa tarifa diaria, multiplicarla por la cantidad de días que le estés ampliando. En efecto, sí va a haber un mayor presupuesto. Les mencionaba entonces una figura muy interesante en la norma de contrataciones, es que cuando el contratista se esté demorando demasiado, ¿no es cierto?, el supervisor tiene que estar pues allí pisándole los talones, diciéndole que ejecute correctamente la obra. Si es que no lo hiciese, si es que él detecta que hay un retraso demasiado grande, le puede solicitar que presente un calendario acelerado de obras, o sea, es decir, oye, modifícame tu calendario, o sea, lo que tú decías que me ibas a hacer en 10 días, me lo tienes que hacer en 5, porque es un calendario acelerado, porque tengo que asegurarme de que termines la ejecución de la obra, ¿ya? Este calendario acelerado va a ser revisado por el supervisor, quien en ese caso, en un plazo de 3 días, debe darle la conformidad y debe remitirlo a la entidad para que la entidad lo pueda aprobar, ¿ya? Para tener modificado en este caso el calendario. La norma también establece que la entidad puede de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente en la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que no permitan la terminación de los trabajos, ¿ya? La intervención económica de la obra, según lo que establece el reglamento de la ley de contrataciones, es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico, con la finalidad de poder culminar la ejecución de los trabajos, ¿ya? Sin necesidad de que pueda resolver el contrato, ¿no? Hay toda una directiva que se encarga de regular esta intervención económica de la obra. Esta intervención, por si acaso, no deja al contratista al margen de su responsabilidad o de su participación contractual, ¿ah? En este caso, sí,
pierde el derecho al reconocimiento de cualquier gasto general, indemnización o cualquier otro reclamo, ¿no? Cuando esa intervención haya sido consecuencia de algún incumplimiento del contrato. Digamos que es una medida que toma la entidad con la finalidad de lograr que ese contrato se termine realmente ejecutando. ¿Ya? Bien. Esto ya lo vimos, la prestación adicional. Tenemos dos tipos de prestaciones adicionales, ya les dije, las que son menores al 15% y las que son mayores al 15%, ¿no? Las que son menores al 15% únicamente necesitan la autorización del titular de la entidad, mientras que las que son mayores al 15% deberán ser aprobadas por el titular de la entidad, pero además también se necesitará la aprobación expresa de la Contraloría General de la República. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto también. Ya, el famoso deductivo vinculado, que es lo que les estaba hablando hace un ratito, ¿no? ¿Qué es el deductivo vinculado? El deductivo vinculado se denomina hacia los trabajos o prestaciones que se dejan de realizar, ¿ya? A causa de la aprobación de una prestación adicional. Les decía, ¿no? Ya no vamos a continuar por esta ruta, sino vamos a hacer un cambio. O sea, ya no voy a ejecutar estas partidas, pero voy a ejecutar otras. Dice, ejemplo, ¿no? Un salón de clases es diseñado inicialmente con una puerta a razón de una norma posterior del sector educación. Se dispone que todas las aulas cuenten con 2 puertas, por lo cual es necesario adicionar una puerta. Pero al mismo tiempo es necesario dejar de construir el pedazo de pared donde se ubicaba la segunda puerta, por lo cual se utilizará menos mano de obra, menos ladrillo, menos cemento, menos pintura, entre otros, ¿cierto? Estos últimos componentes, o sea, el menos cemento, ladrillo, las pinturas, que no se va a utilizar, la mano de obra, todos esos componentes constituyen un deductivo vinculado. ¿Ya? Yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos que nos permiten entender qué es un deductivo vinculado. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ese es el tema del adicional, ¿no? Anoten el cuaderno de obras, tenemos 15 días, 5 días. Esto ya es para el tema de el flujo del adicional de obras. Lo de las demoras también ya se los acabo de mencionar, ¿no es cierto? El famoso calendario acelerado de obra, ¿no es cierto? Que se tiene que solicitar al contratista cuando, en este caso, tenga trabajos, digamos, que demuestren una demora injustificada y que pongan en riesgo que la obra no culmine cuando se había previsto. Tenemos la intervención económica y tenemos también finalmente la resolución del contrato de obra, ¿no? Cuando una entidad hable de la resolución de contrato de obra, es muy importante que tenga en cuenta que aquí tiene que seguir, entre comillas, 2 procedimientos. El procedimiento que se establece para la resolución de los contratos normales de bienes y servicios, pero adicionalmente también debe tener en cuenta los lineamientos que se establecen para la resolución del contrato de obra. ¿Cuál es el procedimiento para la resolución del contrato? La resolución el procedimiento para la resolución del contrato es que exista, en este caso, un previo requerimiento, ¿no es cierto? Un previo requerimiento al contratista para que cumpla con sus obligaciones contractuales bajo apercibimiento de resolver el contrato. Bien, vamos a imaginar que la entidad ya le ha solicitado al contratista y le ha dicho, oye, contratista, no estás cumpliendo, si tú no cumples, yo te voy a resolver el contrato, ¿cierto? Bien. Ya cuando la entidad decida resolver el contrato, la norma establece que en el caso de la ejecución de contratos de obra para la resolución, cuando decida resolverlo, deberá de comunicar, además de su decisión de resolver el contrato, deberá indicar el día y la hora en el que se deberán acercar a hacer la famosa constatación física de la obra, ¿ya? La constatación física de la obra, la que deberá llevarse a cabo,
frente a la presencia de un notario o de un juez de paz, ¿ya? Eso establece la norma. Yo he visto resoluciones de contrato de obra donde la entidad no señala este trámite, ¿no? O sea, se olvida, al parecer sigue solamente los procedimientos que establecen en la parte general o en el artículo referido a la resolución de contrato, más no toman interés a lo que señala en la resolución del contrato de ejecución. ¿Ya? Entonces la norma establece que en la resolución del contrato de obra va a implicar la inmediata paralización de la obra. ¿Ya? Yo te resuelvo el contrato, se suspenden los trabajos inmediatamente. Y también señala la norma que la parte que resuelva, a eso me refiero que ¿quién puede resolver el contrato? O sea, no solamente la entidad, también lo puede resolver el contratista, ¿cierto? Cualquiera de las partes que sea la que resuelve el contrato debe indicar en su carta, ¿no es cierto? En la carta en la que comunica la resolución, que en un plazo no menor, o sea, con distancia no menor de 3 días, se tiene que realizar una inspección física de la obra, ya una constatación. Se levantará un acta de constatación, ya les mencioné, frente al notario o frente al juez de paz, con la finalidad de poder hacer un inventario de todos los materiales, insumos, equipamiento, mobiliario que exista en el almacén de la obra, ¿ya? Luego de lo cual, la obra quedará en total custodia y responsabilidad de la entidad, ¿ya? Culminado ya este acto de inspección, la obra queda bajo responsabilidad de la entidad y se procede a su liquidación, ¿ya? Ese es el trámite entonces para la resolución del contrato. En el caso de que la entidad haya resuelto o cualquiera de las partes haya resuelto, en este caso el contrato, ¿ya? Si es que la resolución del contrato es por incumplimiento del contratista, en la liquidación se tiene que consignar y hacer efectivas las penalidades que correspondieron. Y en el caso de que la resolución haya sido por culpa de la entidad debe reconocerle al contratista el 50% de la utilidad prevista calculada sobre el saldo de obra que se dejó de ejecutar. ¿Ah? Eso es algo interesante también, ¿no? Luego tenemos que cualquier controversia sobre la resolución del contrato debe ser sometida a la conciliación, al arbitraje o a la Junta de Resolución. En cuanto a la recepción de obra, la norma señala que en la fecha de culminación de la obra, el residente es quien debe anotar la culminación de la obra en el cuaderno, ¿no? Y debe solicitar al inspector, en este caso, la recepción de la misma. Tiene que ser ya el supervisor, quien en un plazo que no sea mayor a 5 días, ¿no es cierto?, corrobore que efectivamente se han culminado con los trabajos, debiendo anotar también en el cuaderno de obra, ¿cierto?, que está conforme con la culminación de los trabajos, ¿ya? Si es que en todo caso no constara la culminación de la obra, debería anotarlo en el cuaderno de obra y comunicárselo a la entidad. De lo contrario, ya tendrá que emitir a la entidad esta comunicación. Dentro de los 2 días siguientes, señala la norma, a la recepción del certificado de conformidad técnica, la entidad debe designar un comité de recepción. Paula pregunta, ¿quién tiene acceso al cuaderno electrónico? El cuaderno electrónico lo va a tener acceso el residente, el supervisor, alguien de la entidad, y en este caso el contratista, pues, ¿no? Como parte del residente. Cada uno, en la directiva se señala cada uno de los lineamientos o los perfiles que va a tener las personas para poder ingresar a este cuaderno electrónico de obras, ¿ya? Algo así como, a ver, Paula, no sé si tú sabes que para interactuar con la plataforma del SEACE se necesitan accesos, ¿no es cierto? Y depende del perfil para poder solicitar accesos. Por ejemplo, hay un perfil para el que cuelga contratos, hay otro perfil para el que convoca procesos, hay otro perfil para el que ve actuaciones preparatorias y así, ¿cierto? Igual van a ser en este caso, no, como ciudadano no se puede, Paula, no.
solamente van a tener acceso las partes, ¿no? ¿Cuántos? Dice, ¿cuántos? Ok, ¿cuántos usuarios? No recuerdo con exactitud cuántos usuarios pueden haber, pero sí esa directiva menciona pues que, por ejemplo, también los órganos de control van a poder tener acceso, pero solamente para visualizar, no para inscribir, ¿no? Entonces, en esta directiva se regulan cuáles van a ser los perfiles, para qué van a tener permiso y para qué no van a tener permiso. Los únicos que van a estar autorizados para registrar asientos van a ser el residente y el supervisor, ¿ya? Bien. Entonces tenemos que ya luego del plazo de la recepción de la obra se deberá proceder a la famosa liquidación, ¿no es cierto? ¿Y qué es la liquidación? La liquidación es el cálculo técnico efectuado ya por la entidad o por el contratista, ¿no es cierto? En el cual se haga, es como el estado de cuenta, ¿no? Vamos a hacer aquí cuentas. ¿Qué es lo que te he pagado? ¿Qué es lo que me falta pagarte? ¿Y cuánto te estoy debiendo? ¿No? La finalidad de esta liquidación de obra es que se determine el costo total de la obra, ¿ya? El mismo que comparado con los montos pagados podrá determinar un saldo económico a favor de la entidad o a favor del contratista, ¿ya? Bien. Eso es entonces la liquidación de la obra. El saldo de liquidación de obra tiene que ser igual al costo final menos los pagos ejecutados. Ese es un flujograma más o menos de lo que tiene que ver con la liquidación de la obra. Bien, eso es todo lo que podríamos indicar respecto de la ejecución de obra. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí. Todo claro, no más preguntas. Voy a ver el tema del cuaderno de obra, por acá está. Bien, si no tuvieran preguntas. Claro, Juan Carlos, definitivamente, ¿no? El tema en sí de la contratación pública y de las obras públicas es bastante, ¿no? Es igual que el caso de bienes, servicios, ¿no? Sabemos que hay bastante casuística, bastante lineamiento. En cuanto al cuaderno digital, les debo decir nuevamente que los lineamientos se encuentran en la directiva 09 del año 2020, ¿ya? Para que puedan ustedes poder revisarla. Bien. Les voy a compartir ahorita un poquito rapidito antes de terminar, más o menos para que puedan visualizar cómo es que está pensado el tema del cuaderno digital. Un segundito. Así, ¿lo visualizan? Más o menos esto es lo que va a contener, ese es un simulador del cuaderno de obra digital, ¿no? Miren ustedes, aquí está, ¿no? El nombre del inspector, el residente, ¿no? Y se va a poder ver acá el detalle de las anotaciones, ¿no? Todas las anotaciones que ha realizado. Es bastante interesante. Miren allí la creación del usuario, del supervisor. Ahí está, ¿no? Miren aquí cuál es el detalle, ¿no? Cuaderno de obra, cuántos asientos definitivos y cuántos asientos en borrador. También se van a poder guardar los asientos en borrador, ¿no? Esto es importante. Si acaso se equivoque. ¿Desde cuándo va a empezar a regir, dice, el cuaderno digital de obra? El cuaderno digital ya está vigente, ya se está utilizando desde fines del mes desde el mes de octubre ya se está utilizando este cuaderno.
A ver. Ahí está, ¿no? Ok, por aquí tenemos algo más. A ver, se hace figura. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bien, chicos, entonces les agradezco por la atención, por las preguntas y conmigo sería hasta una nueva oportunidad, ¿ya? Deseándoles los éxitos en sus gestiones, siempre recomendándoles pues tener a la mano la norma de contrataciones, los pronunciamientos, las opiniones, para que puedan como funcionarios públicos ejercer correctamente sus funciones. Les deseo los mejores éxitos, jóvenes. Muchísimas gracias por todo, por su preferencia. Gracias, Jonita, nuevamente a ustedes por la preferencia.